Estoy a la puerta de tu casa. Imagínate, hermano, tu gloria yo quiero contemplar. Eso quiero. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Alza tus manos y dile, he limpiado, tú has limpiado, Señor, has limpiado mis pies. Para adorarte tu rostro buscaré. Aquí te buscaré, Señor. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies. Para adorarte tu rostro buscaré. Adorarte tu rostro buscaré. Díselo de corazón, mi hermano. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies. Para adorarte tu rostro buscaré. Oh, tu gloria tan hermosa. Oh, tu gloria quiero tener. Oh, tu gloria, Jesús, tan necesaria. Tu gloria en mí yo quiero ver. Con tus ojos cerrados, mi querido hermano, dale una respuesta al Señor del gran desafío espiritual que representa pedirle a Él que derrame su gloria en tu vida, en tu familia, en nuestra iglesia amada. Dale una respuesta a Él, mi hermano. Le decimos, he limpiado mis manos, he limpiado mis pies. Es decir, recapacitamos, reflexionamos y nos arrepentimos. Si hemos hecho algo malo que no es digno de su presencia. El que es santo, santifíquese más. El que es justo, siga siendo justo. El que es inmundo, no se limpie las manos si no quiere. Pero el Señor nos espera. Manos limpias, sin iras ni contiendas.
Manos que le aman de todo corazón, de verdad, que se levantan puras, de limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño, ese subirá al monte de Jehová. He limpiado, dile conmigo. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Me arrepiento, Señor, he limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. Díselo, oh tu gloria, díselo a él, tan hermosa, dame, Señor, quiero tener, oh tu gloria, dame cesar, quiero en mí, tu gloria en mí yo quiero ver. Una vez más, oh tu gloria, tan hermosa, será de oh tu gloria, Jesús, quiero tenerte a ti en mí, oh tu gloria, dame cesar, tu gloria en mí yo quiero ver, oh tu gloria en mí yo quiero ver. A los iglesia dile, tu gloria en mí yo quiero ver, tu gloria en mí yo quiero ver, tu gloria en mí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Jesús. Gracias por estar aquí, Señor. Por limpiarnos, purificarnos, llenarnos de ti. Hoy te adoramos. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, mis hermanos? Que desciende, está en los cielos y desciende y mira con sus ojos al humilde de corazón. Él nos ha bendecido esta noche, ¿verdad que sí? Su gloria es hermosa y va a seguir llenando nuestro corazón, más con su palabra. Amén. Dios les bendiga. Tomen su lugar, por favor. Los que están en casa, tomen su lugar. Hay una palabra del Señor para todos nosotros. Buenas noches a todos los que nos acompañan aquí esta noche y le damos la bienvenida a todos los que están conectados en Facebook y también los que verán esta enseñanza por medio de Facebook. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Es una bendición el poder estar aquí reunidos. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite de estarnos reuniendo, ya que pues estamos pasando algunas circunstancias un poquito difíciles, ¿verdad? Ahorita con lo de las noticias que nos dan y todo eso, pues hay que seguirnos cuidando, hay que seguir atendiendo las indicaciones de nuestras autoridades de salud, médicas, y bueno, pues sabemos que Dios nos guarda y nos cuida, y nosotros debemos de solamente sujetarnos a nuestras autoridades, ¿verdad? Pues gracias a Dios por este tiempo. Vamos a dar inicio con nuestra siguiente enseñanza. Estamos viendo la serie La Carta a los Efesios y esta enseñanza lleva por tema
la sumisión de la esposa. Y bueno, por favor acompáñenme a Efesios 5:22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Y antes de dar inicio con la lectura de la palabra, les voy a pedir de favor que me acompañen. Vamos a hacer una oración. Vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor y que pues Dios nos esté guiando en esta noche. Acompáñenme a orar, de favor. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú has sido bueno para con nosotros y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque permites que estemos aquí en tu casa reunidos con el único propósito de adorarte, de exaltarte, de rendir nuestros corazones a ti y de reconocer que tú mereces todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre. Hoy nos acercamos a tu presencia, a tu trono de gracia, en el nombre de Cristo Jesús, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Te pedimos que socorras nuestras vidas, que, Señor, hables a nuestros corazones, alumbres los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra y que ordenes nuestros pasos con tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando en este tiempo a toda tu verdad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues por favor acompáñenme a Efesios capítulo 5, versículo 22, si son tan amables. Efesios 5, 22 al 24. Y dice así, Pablo ahora, después de habernos hablado en el versículo 21, someternos los unos a los otros en amor o en el temor al Señor, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Miren, quiero comentarles algo. En estos 3 versículos, Pablo comienza ahora a hablar de la relación familiar que existe entre el esposo y la esposa, y que ellos juntos forman la institución más sagrada que puede existir en esta tierra, ya que esta institución fue establecida por Dios, ¿verdad? Desde el Génesis, donde dijo el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una ¿qué? Sola carne, ¿verdad? Esta institución la estableció Dios desde el Génesis. Y queremos nosotros darnos cuenta que en esta relación de esposo y esposa, quiero decirles que hay un orden. Porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Así es. Entonces, el orden es el orden de autoridad que ha establecido Dios, y al marido lo ha puesto como cabeza de la mujer, y por consecuencia ha de haber obediencia a aquella cabeza. Eso es lo que debe de haber en una relación de esposo con esposa. El esposo es la cabeza que habla de ser el líder, de ser el que dirige, y la esposa habla de que debe de someterse, ¿verdad? La esposa debe de estar sujeta, someterse al esposo, al líder. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó. Él puso como cabeza al hombre. Y esto es muy importante porque nos deja ver que Dios lo que hizo primero en el Génesis, cuando ordenó todo, dice que en esa parte, en el 6º día, Dios creó al hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Y después de la costilla, ¿a quién creó? A la mujer. Entonces, qué importante es ver cómo Dios lleva un orden aún en esta creación.
y puso al hombre en autoridad, y a la mujer la puso en sujeción. Cuando los dos, cuando la mujer decide desobedecer a Dios y luego le da de comer el fruto al hombre, y luego viene la consecuencia del pecado, y entonces ¿qué hace Dios? Le dice que su marido se enseñoreará de ella para siempre, ¿verdad? Que ella estaría bajo sujeción. Y por ahí los hermanos dicen, amén, pastor, ¿no? Y las hermanas así como que se ponen muy serias, ¿no? Algunas como que no les agrada, pero bueno, así es la voluntad del Señor. Pero no es que Dios estuviera haciendo acepción de personas o mirar con inferioridad a uno o a otro, no, sino que tiene un propósito. El sometimiento nunca implica inferioridad, hermanos, ¿verdad? Jamás. El Señor Jesús se somete a Dios Padre. ¿Cuántos lo hemos leído en la Escritura, verdad? Cómo Él se sometía al Padre. Pero no es inferior en absoluto a Él. Y tampoco la mujer es inferior al hombre, sino que en varias maneras puede serle superior. Y sí es cierto, la mujer puede serle superior en algunas áreas de su vida y en otras que el varón no es superior, sino que es inferior. Como por ejemplo, podemos ver que la mujer puede ser una mujer de devoción, una mujer, como Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Ejercítate en la piedad, una mujer que le gusta ejercitarse en la piedad porque ama a Dios. Y es una mujer que tiene devoción. La mujer puede ser superior al hombre en simpatía, en diligencia también. Hay mujeres muy diligentes. O hay mujeres que persisten mucho. Pero quiero decirles algo, que esto no debe de producir en las mujeres actitudes de resistencia o de rebeldía a la autoridad que es su esposo, el varón, sino por el contrario, debe de haber sumisión a la autoridad de su marido. Y quiero decirles que al hacerlo, se están sometiendo a la autoridad del Señor, como lo dijo Pablo aquí en Efesios 5:22. Por favor, acompáñenme ahí. Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice Pablo, miren, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué hace Pablo aquí? Miren, al hablar esto, Pablo reconoce la posición de autoridad del esposo. Eso es lo que está haciendo de entrada. Y por eso está mandando a la esposa ¿a qué? A que se sujete a su propio ¿qué? Marido. Ahora, esta palabra que utiliza Pablo de sujetarse, habla, fíjense bien, de someterse o estar bajo la autoridad ¿de quién? Del esposo. Pero este sometimiento y estar bajo su autoridad tiene que ser de una obediencia voluntaria, amados hermanos. No tiene que ser así como que impuesto, ¿no? Sino que debe de ser voluntario. Por ejemplo, voy a ilustrarlo con algunas actividades cotidianas de la vida. Si yo soy esposo, soy cabeza, y de alguna manera cuando llego del trabajo doy un tiempo para apoyar a mi esposa en los quehaceres del hogar, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi ejemplo? Estoy arrastrando a mi esposa a seguir mi ejemplo. ¿De qué? De ayuda, de sometimiento. Entonces, cuando en algún momento mi esposa se da cuenta que yo necesito ayuda, ella voluntariamente se va a someter a brindarme ¿qué? La ayuda. Y a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice sujetas a sus propios maridos. Por eso yo les digo, tal obediencia, hermanas, ha de ser voluntaria. Su sumisión hacia su marido. O también puede ser esta obediencia voluntaria y con sumisión
hacia una autoridad puesta por Dios, pero no puede ser esa sumisión voluntaria de obediencia a cualquier hombre, jamás. Tenemos que aprender nosotros a darnos cuenta lo que la Escritura nos enseña, que la mujer tiene que sujetarse a su marido como al Señor, y también cuando la mujer llega a sujetarse a alguna autoridad espiritual, bueno, gracias a Dios. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque puede haber mujeres que son conversas y los maridos son inconversos. Entonces, eso no quiere decir que no se sujeten a sus maridos, sino que al contrario, estén sujetos a sus maridos, pero también al mismo tiempo pueden ellas estar en sujeción a una autoridad espiritual. ¿Para qué? Para llevar ese desarrollo de crecer en la fe, ¿sí? Y puedan manifestar el carácter de Cristo. Cristo siempre nos dio ejemplo de sujeción, de obediencia con sumisión. Miren, voy a poner un ejemplo de obediencia con sumisión y un ejemplo de obediencia sin sumisión. Cuando estábamos nosotros en el Instituto Bíblico, mi esposa y yo, un maestro nos platicó este ejemplo, y es algo muy sencillo que hasta nos hace reír, pero es la verdad. Y dice que estaba la maestra de grupo y estaban los alumnos, y bueno, como todos los mexicanos conocemos el cuento, ¿verdad?, de Pepito, pues vamos a tocar a Pepito, ¿verdad?, a José, a Pepito. Entonces le dice la maestra al grupo, por favor, pónganse todos de pie. Y el grupo, ¿qué hace? Se pone de pie. Cuando el grupo hace eso, está demostrando obediencia con sumisión. Pero la maestra se da cuenta que Pepito, quien está hasta atrás en la última fila, Pepito se queda sentado. Y le dice la maestra a Pepito, Pepito, por favor, ponte de pie, Pepito. Y Pepito, no, maestra, no quiero. Pepito, es que les estoy pidiendo que se pongan de pie para hacer otra actividad. No, maestra, no quiero. Pepito, por favor, ponte de pie. Y entonces agarra a Pepito y ya molesto, agarra y dice, bueno, me pongo de pie, pero por dentro estoy sentado. Obediencia sin sumisión. ¿Se dan cuenta? Y hay veces que podemos caer en algunas actitudes entre el esposo y la esposa de obediencia sin sumisión. Cuando el marido le manda a la esposa que haga algo, pero la esposa va y lo hace, pero por dentro no quiere. Ay, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, y por dentro no quiere. Hay obediencia sin sumisión. Y eso no le agrada a Dios. Porque no hay armonía en la relación. Más sin en cambio, cuando hay armonía, quiero decirte que hay obediencia con sumisión. Lo mismo es de nosotros como creyentes, como cabezas del hogar. Si yo estoy en comunión con Dios, en obediencia a Él y con sumisión, ¿qué creen? Hay una armonía muy hermosa de parte de Dios en nuestras vidas. Se manifiesta la presencia de Dios. Y somos guiados por su Espíritu Santo a través de la palabra. Y manifestamos que somos hombres y mujeres que nos sometemos a estar bajo la autoridad de Dios. Y en el caso de la mujer voluntariamente se somete al varón. Miren lo que Pablo les dijo a la iglesia de Colosas en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice así: casadas, Pablo se refiere a las mujeres casadas, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Otra vez Pablo les menciona de que deben de someterse, que deben de estar bajo la autoridad de su esposo voluntariamente, con sumisión, obediencia con sumisión. Quiero decirles que si la relación conyugal del hombre y la mujer por creación son iguales, pero fíjense, en la estructura familiar, el esposo tiene que asumir ciertas ventajas
divinamente ordenadas o ciertas funciones, y la esposa debe de aceptar alegremente esta relación. Y a veces cuesta mucho trabajo que la esposa acepte voluntariamente y alegremente esta relación, ¿verdad? En la que Dios puso al varón como cabeza. Las esposas deben de estar dispuestas a rendirse a sus esposos, a fin de que el esposo pueda ejercer la autoridad que le corresponde. Fíjense, cuando una esposa no quiere sujetarse voluntariamente en obediencia y sumisión al esposo, el esposo le cuesta trabajo ejercer su autoridad, porque entra en un conflicto donde dice, bueno, pues yo le estoy pidiendo que me ayude, pero ella no quiere. Es una mujer que quiere hacer lo que se le antoja, quiere gastar el dinero como ella quiere. Y no, yo le pido que sea buena administradora, que edifique bien la casa, que ayude cuando se requiere. Y no quiere, y entonces el marido como que empieza en un conflicto de emociones también, y empieza la lucha, ¿no? De querer imponer a la esposa. Pero qué importante es nosotros aprender, fíjense, a dialogar como esposos y llevar a cabo los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas esposas se preguntan, pastor, ¿y en qué debo de estar sometida voluntariamente a mi esposo? Y hay mujeres que no conocen cuál es su función de sometimiento. Y la Biblia dice que deben de estar sometidas en todo lo que conlleva la función de la mujer en la familia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, fíjense bien. La esposa debe someterse voluntariamente al esposo cuando se trata de tomar una decisión. ¿A qué me refiero con esto? Hay un orden hasta para tomar decisiones en la familia. El que toma las decisiones es el esposo, pero la esposa es quien puede sugerirle al esposo, y con fundamento bíblico, si la decisión que va a tomar el esposo es buena o es mala. Qué importante es que una mujer aplique Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more abundantemente en ella, en su corazón. ¿Para qué? Para que se exhorte, para que sugiera con toda sabiduría y doctrina a su esposo. Esto es muy importante. Entonces, la esposa debe de someterse, entiende que debe de estar sometida, pero puede levantar la mano, es válido levantar la mano y decir, oye esposo, ¿me permites sugerirte algo con respecto a la decisión que vas a tomar? Yo alcanzo a ver que es una decisión que falta un poquito más de certeza en la palabra de Dios, porque mira, tú vas a tomar esta decisión, vas a salir como fiador de tu hermano, pero la Biblia dice que no salgamos fiador ¿de quién? De nadie. Oye mi amor, pero es mi hermano y necesita ahorita que se le haga un préstamo y yo no tengo para hacérselo, y la realidad es que pues necesito apoyarlo porque pues está en bancarrota y necesita un préstamo para invertirlo en un negocio y levantarse y fortalecerse. Entonces ahí es donde la esposa tiene que sugerirle, ¿sabes qué, mi amor? La verdad es que mi responsabilidad es decirte que la Biblia dice que no salgas fiador ¿de quién? De ninguno, ¿verdad? Ya tú decides, porque nada más te quiero comentar que si tu hermano deja de pagar, el que va a pagar la deuda, ¿quién es? Tú. Oye, pero es mi hermano, ¿a poco tú crees que me va a hacer una tranza así? Bueno, si tú quieres probarlo, pues adelante, ¿no? Y de verdad, hermanos, aquí es donde está la mujer sujeta a su marido y no le está faltando el respeto al marido. O a veces es muy importante nosotros aplicar el principio de Eclesiastés 4:9, por favor. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Dice así:
Mejor son dos que ¿qué? Que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de ¿qué? De su trabajo. Oye, mi amor, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? En esta decisión. ¿Te parece bien si yo, mira, yo tengo que ir a trabajar porque la palabra de Dios así lo manda, que el que no trabaje, que no coma, y que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo? Entonces, yo tengo que salir a trabajar, mi amor. Yo sé que tú también, a ti te gusta el trabajo, pero ¿qué crees? Primero están tus responsabilidades en el hogar, y si te sobra tiempo, y si eres buena administradora de tu función en el hogar, puedes atender a lo mejor un negocio. Entonces, ¿qué sucede? Se están poniendo los dos, ¿qué? De acuerdo. Mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque van a tener mejor paga de su trabajo. Qué importante es aprender a platicar con la esposa cuando se tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Y bueno, pues hay quienes sí lo hacen, pero hay quienes no, pero para eso es el consejo. Entonces, la esposa debe de mantenerse sometida voluntariamente a su esposo cuando se trata de tomar una decisión. Punto 2, voy a poner otro ejemplo. Fíjense, la esposa debe de someterse voluntariamente a su esposo cuando se trata de formar una disciplina espiritual. Cómo batallan a veces las esposas con esta parte, ¿verdad? En una ocasión estuvimos ministrando a un matrimonio durante algún tiempo y, híjole, era una fricción muy fuerte porque cada que los atendíamos, la esposa decía, no, dice, es que yo con él vamos a orar, pero él ora lo suyo y yo lo mío y no me hallo, pastor, la verdad. Y es bien difícil, pastor, mejor terminamos cada quien tomando su tiempo por su lado. Entonces, esto se refiere a que el esposo debe de tener la iniciativa para buscar estar juntos, tanto el esposo con la esposa, pero en intimidad con Dios, orando, alabando y escudriñando la palabra de Dios. Hay momentos en que yo percibo también de parte de Dios, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, en que luego le digo a mi esposa, o ella también me dice, oye, ¿sabes qué? Como que yo percibo que Dios nos está empujando a que tomemos tiempos en la semana juntos de alabanza y de adoración al Señor. Y créanme, es una bendición. Es una bendición bien tremenda cuando los dos estamos orando y adorando al Señor, porque nos fortalecemos en el Señor, como dice Pablo, ¿verdad? Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tomar la iniciativa como varones y la esposa debe de someterse. ¿Cuál es el propósito de esto? Para ser irreprensibles delante de Dios. En la Biblia hay varios ejemplos de matrimonios que fueron irreprensibles y yo quiero llevarte a uno que nos deja ver en Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Qué importante es seguir este orden de sometimiento a la esposa al esposo cuando se trata de que el esposo está tomando el liderazgo de formar disciplina espiritual en el matrimonio. Dice así, Lucas 1, 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba ¿cómo? Elizabeth. Y dice, ambos eran justos delante de ¿quién? De Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas ¿de quién? Del Señor, amados hermanos. ¿Qué podemos ver en este matrimonio? Que había un orden. El esposo era la cabeza y la mujer era la ¿qué? La que se sometía a su varón. ¿Cuántas dicen amén, hermanas? Ahora vamos a ver otro ejemplo de lo que estamos hablando, de la sumisión.
Dice así: la esposa debe someterse voluntariamente a su esposo cuando se trata de la administración económica. Y ese sometimiento tiene que ser voluntario, ¿verdad? Y la mujer siempre debe de tener contentamiento con lo que Dios les da. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vayamos a Hebreos 13:5. Carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia. Ok, ¿qué nos deja ver este principio? Que nuestras costumbres, hábitos o costumbres que tengamos, ¿sí? No es malo el querer tener un ahorro, ¿verdad?, para irse a vacacionar, pero que ese ahorro que vas a tener sea ganado con el esfuerzo de tu trabajo y no sea con una actitud avariciosa, ¿verdad? Porque esa actitud avariciosa te lleva a obtener el dinero de una manera desordenada, no justamente, sino injustamente. Entonces Pablo dice: sean nuestras costumbres sin avaricia. Ok, si Dios te permite tener tanto para ganar a la quincena, gracias a Dios. Pero hay quienes no dicen por ahí los mexicanos, ¿no? No, es que no tienen llenadera, quieren más y más y más y más. Y por eso dice el escritor de Hebreos: contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni qué, ni te dejaré. Qué importante es nosotros: Señor, gracias por lo que hoy me das. Gracias por lo que no me has dado también, y en su tiempo llegará. Tú sabes cuándo. Tú conoces mis necesidades, Señor, y te agradezco, Padre. Y de verdad, créanme que hasta descansa uno en esta área de su vida económica. ¿Por qué? Porque menciono esto porque hay esposas que quieren vivir como en el Palacio de Hierro, en Liverpool, en Sears solamente, ¿no? Y nada más quieren la tarjeta del banco y la tarjeta, de verdad, hermanos. Se escucha medio chistoso y da risa, ¿no? Pero lo hay. Hay mujeres que son muy avariciosas en el área económica y quieren más, y quieren más, y más, y más. Entonces, es ahí donde el varón tiene que poner un freno, la cabeza, el líder. ¿Sabes qué? Mi amor, solamente hay tanto y gracias a Dios. Que tengo esta necesidad, gloria a Dios, vamos a orar. Vamos a orar. Jehová proveerá. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Quiero decirles que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de vacas flacas, y hay tiempo de vacas gordas. Ya les iba a decir vacas locas. Sí, pero por el dinero, ¿no? Entonces, qué importante es para nosotros cuidar el corazón de nuestras esposas. Y para ellas lo que deben de hacer es someterse voluntariamente al cuidado y a la protección de Dios por medio del esposo en esta área económica. Otro punto muy importante: la esposa debe someterse voluntariamente a su esposo cuando se trata de la educación de los hijos. Vayamos al Salmo 78, por favor, versículos 5 y 6. Cuando el marido entiende, ¿sí?, que es responsabilidad de los dos dar testimonio de Dios a sus hijos, pero ¿sabe qué va a hacer el marido con la esposa? Se van a poner de acuerdo los dos para dar a conocer lo que dice el Salmo 78, 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. ¿De quién está hablando? De Dios. Lo cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuál es el propósito o el fin de esto? A fin de que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán.
a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Ese es el propósito de que el esposo dirige la cabeza, pero la esposa, ¿qué hace? Se somete. Pastor, pero mi esposo no dirige ni siquiera a la tropa de hormigas que anda en mi casa, pastor. Híjole, entonces, ¿qué hago, pastor? Sencillo, hermana. Es bien sencillo. Si tu varón no se quiere someter a la voluntad de Dios, tú trabaja en someterte a la voluntad de Dios. Tú indaga, ora a Dios y pídele sabiduría a Dios. Señor, de mi parte, ayúdame a cumplir mi función como esposa. Y cuando mi esposo me pida algo que no me lleve a pecar contra ti, yo me sujete. Pero mientras, yo sigo trabajando en cuidar a mis hijos, en mantenerlos en los caminos del Señor e instruirlos en el camino de Dios para que cuando crezcan no se aparten del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? De verdad, hay mujeres en este tiempo que sus maridos están en esa situación, que no conocen al Señor, pero hay mujeres que están metiéndose con el Señor porque están viendo el compromiso y la responsabilidad que tienen de educar a sus hijos en los caminos de Jehová. Y eso es algo muy importante y eso es de mucha responsabilidad delante de los ojos de Dios. Y quiero decirles que eso trae bendición. Pero también quiero decirles que hay maridos que buscan someterse a Dios y que buscan arrastrar a sus hijos a los caminos de Dios con el ejemplo, pero que se van a topar también con mujeres que no quieren de Dios. También está por el contrario. Y ahí no podemos forzar y obligar. No. Acuérdense, el ejemplo arrastra. El ejemplo tuyo va a arrastrar a tu esposa. ¿En qué tiempo? Solamente el Señor sabe en qué tiempo. Pero tú sigue trabajando, sigue perseverando en estar en los caminos del Señor, en instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Fíjense que hace unos días fuimos a ver a una familia y a mí me impactó porque desde que llegamos el varón me dijo: pastor, mire, la situación es la siguiente. Yo estoy buscando crecer en Cristo Jesús y buscando el bien de mi familia, pastor. Y necesito aprender a conocer a Dios y necesito que se me enseñe bien, correctamente conocer a Dios, hablando de la sana doctrina. Porque el lugar donde se encuentra pues no es sano. Entonces, de alguna manera, gracias a Dios, platicamos con él. Y cuando su hijo, como de 8 o 9 años creo, estaban los dos platicando, el esposo y la esposa platicando con nosotros, y ellos nos dieron a saber que su hijo, el niño de 8 años, estaba cuidando a su hermanito de 1 año y medio. Estaba durmiendo el hermanito, ¿verdad? Pero él estaba al pendiente. Y cuando se despertó, la esposa fue por los niños y estuvo ahí donde estábamos sentados platicando. Y entonces yo saludé al niño y el niño de verdad con una, ¿cómo les diré? Una seguridad de hablar y de dialogar, porque le pregunté su nombre y me dijo su nombre, pero un niño seguro. ¿Saben? Yo he trabajado con los niños desde maternal hasta media superior, y yo me he dado cuenta de algo, hermanos, que cuando un padre toma el liderazgo que le corresponde y una mujer se sujeta a su varón, los niños van creciendo firmes y seguros. No titubean tanto hasta como para tomar decisiones, porque tienen una visión clara de cómo deben de hacer las cosas de acuerdo a su edad. Y de verdad, el papá le dio una indicación: siéntate aquí, hijo. Y el niño, mira, ni respingó, se agarró y se sentó. Y es un niño, ¿saben de qué me habla eso? De que es un niño que aprende a oír con atención las indicaciones y las obedece. Pero porque los padres están trabaje, instruyendo a su generación venidera,
¿sí? ¿Para qué? Para que aprendan a confiar en Dios y guarden sus mandamientos. De verdad, estamos viviendo tiempos bien difíciles, donde si no se instruyen a los niños en los caminos del Señor, hombre, serán arrastrados por toda la oleada de engaño y de maldad que se está viviendo en este mundo. Siguiente punto, fíjense. La esposa debe someterse voluntariamente a su esposo cuando se trata de la belleza o el arreglo externo. ¿A qué me refiero a esto? A que debe de considerar el consejo del apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 6. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice así: que el adorno de ustedes no sea el externo. Pedro se dirige a las mujeres, de peinados ostentosos, de joyas de oro o de vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es preciso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Qué importante es también considerar esta sumisión voluntaria de la mujer al marido con respecto al arreglo o a la belleza, pero interna. Y esto es algo muy importante, porque la mujer debe someterse voluntariamente para estar bajo la autoridad de su esposo. Ahora, esto implica considerar una cascada de autoridad que Pablo mencionó en la iglesia de Corinto. Vayamos a Primera de Corintios 11:3. Primera carta de Corintios capítulo 11, versículo 3. Fíjense, dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza ¿de quién? De Cristo. ¿Ya vieron la cascada de autoridad? Dios es la cabeza de Cristo, la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es ¿quién? El varón. Es una cascada de autoridad, amados hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de estar bajo esta autoridad? Tiene sus beneficios. El estar bajo autoridad es una bendición, amados hermanos. Es una protección. ¿Saben que la autoridad está para protegernos? Ay, pastor, si supiera que mi autoridad, mi esposo, mi varón, no protege ni a la mosca que pasa volando. Entonces dices, bueno, amada hermana, tienes quien te proteja. Dice la Biblia que Jehová es escudo alrededor de ti, tu roca, tu fortaleza, quien levanta tu cabeza. Y ahí es donde debemos de poner nuestra confianza, amada hermana, en Jehová de los ejércitos. Dice que Él pelea por ti como poderoso gigante. Él es Jehová el guerrero. El detalle es que muchas hermanas no lo dejan que obre en sus vidas, y ellas meten las manos al asunto. Pero quiero decirte que cuando una mujer entiende la cascada de autoridad y se somete voluntariamente a su marido, aunque el marido sea inconverso, ella está dando testimonio de ser una mujer, nosotros le decimos una mujer temerosa de Dios, sujeta bajo autoridad. Y esa mujer
está siendo ejemplo para su marido y tarde o temprano va a arrastrar a su marido a que se convierta ¿a quién? Al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Primera de Pedro 3:1, Pedro lo comentó. Primera de Pedro 3:1 dice así Pedro: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cuántas dicen amén, hermanas? Que así sea. Si aún así, fíjense, de ahorita comentando estos principios de orden de autoridad, la mujer considera que necesita conocer más sobre el sometimiento, bueno, es necesario considerar lo que Pablo le sigue ahora mencionando a las hermanas de Éfeso, ahí en Efesios 5:23, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 23. Ahora les va a describir el orden, fíjense bien. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí Pablo utiliza la parte de mencionar que el marido es cabeza de la mujer. La cabeza es el líder, eso significa cabeza. Líder o persona que está a cargo de alguien, o sea, alguien que es responsable. Cuando un esposo es obediente a Dios, fíjense bien, experimentará la dicha y la felicidad de ser un líder a cargo de su esposa, y entonces Dios lo pone como cabeza. Miren, en esta tierra, para el varón, me dirijo al varón, hay dos formas de liderear o de ser líderes. Podemos ser líderes a la manera del mundo o podemos ser líderes a la manera de Dios. Un líder a la manera de Dios aprende a depender del Señor y buscar el consejo sabio de Él para resolver las situaciones en su vida. Y sabe esperar los tiempos de Dios. No se mueve, sino que espera con tiempo. Pero un líder a la manera del mundo no busca el consejo de Dios, sino anda en su propia opinión. Miren, voy a poner un ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan de Moisés? Dice que cuando nació lo rescató la hija de Faraón, ¿verdad? Y lo crió. Entonces Moisés fue criado sus primeros 40 años de vida en Egipto. ¿Qué simboliza Egipto? El mundo, ¿verdad? Eso simboliza Egipto, el mundo. Entonces, créanme que Moisés fue un líder instruido a la manera del mundo, a la manera de Egipto en sus primeros 40 años de vida. Pero dice que un día le vino al corazón visitar a sus hermanos, los judíos, porque veía cómo los egipcios abusaban de los judíos. Y entonces dice que cuando fue a visitarlos vio que un egipcio estaba maltratando a un judío. ¿Y qué creen que hizo Moisés? Lo mató. Ejerció su liderazgo a la manera del mundo. Acuérdense que el que a hierro mata, a hierro morirá, dice, ¿verdad? La palabra. Pero entonces sale corriendo de ahí Moisés y al otro día vuelve a regresar ahí con los judíos y ve que estaban disgustándose y peleándose dos judíos y quiso meterse de juez para arreglar la situación y le dice el judío, dice, a ver, dice, ¿quién te mandó a arreglar la situación con nosotros y con qué autoridad vienes si ayer acabas de matar a un egipcio? Y entonces, ¿qué hace Moisés? Sale directito de ahí y se va al desierto. Dios lo tuvo que meter al desierto, amados hermanos, para formarlo durante 40 años. Lo llevó a un discipulado bíblico. Durante 40 años estuvo siendo discipulado, entró en el proceso de discipulado. Ya Dios lo saca de Egipto, pero Dios no quería que Moisés pusiera por obra todos los años de vida que le sobraban su liderazgo a la manera del mundo. Tenía que aprender a liderar a la manera de Dios.
y lo llevó al desierto, empezó a pastorear ovejas. Su suegro Yetro también le enseñó, y dice que ahí en ese tiempo fue cuando conoció a Dios, ¿verdad? En el monte Sinaí veía que la zarza que se encendía y no se quemaba, y entonces subió a ver la zarza, y el Señor le dijo: Moisés, quítate tu calzado, porque el lugar donde estás, tierra santa que es. Y ahí le dio el llamado específico por el cual Dios lo llamó. ¿Para qué? Para libertar a su pueblo Israel de los egipcios en el proceso de discipulado. Pero saben, cuando Dios ya le da el llamado es porque Dios ya sabía que su corazón ya estaba preparado para ejercer un liderazgo a la manera de Dios. Y esto es algo muy importante, hermanos, para nosotros como cabezas. Tenemos que aprender a ejercer el liderazgo a la manera de Dios, no como yo pienso y como yo siento. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos aplicar lo que dice Deuteronomio 28:13. Vamos a recibir la dicha y la felicidad de experimentar esto. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Dice así: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. ¿Cuándo? Cuando obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordena hoy, para que los guardes y los ¿qué? Cumplas. Ahí está la bendición. Ahí está el liderazgo de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios, ¿para qué? Para guardarlos y obedecerlos. Y serás cabeza de tu esposa. Y quiero decirte que una cabeza o un esposo ama, conduce, guía, provee, protege, cuida. Por eso, cuando una esposa entiende este principio de sujetarse a su marido, entonces, ¿qué creen? Que su matrimonio se asemeja a la relación que tiene Cristo con la iglesia. ¿Saben cómo Cristo es con nosotros como cabeza? Nos provee, nos cuida, nos sustenta, nos guía, nos conduce, nos ama, nos perdona, nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es ¿qué? Nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador. Por eso Pablo lleva a las hermanas de Éfeso a ¿qué? A repetirles la responsabilidad que tienen como casadas de estar sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y vayamos al versículo 24, Efesios 5:24. Dice así: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Quiero decirles que nada podría exaltar más el papel de la esposa que parecerse con el papel de la iglesia como esposa de Cristo. El sometimiento de la iglesia es la pauta o el ejemplo que debe de seguir ¿quién? La esposa. Como iglesia, tú te sometes a Cristo, que es la cabeza. La esposa tiene ejemplo de seguir. La esposa tiene que sujetarse a su varón, y ella debe de estar sometida a su marido en todo. Pastor, en todo, es decir, en todo aquello que sea conforme a la voluntad de Dios, amadas hermanas. Porque te vas a encontrar con que a lo mejor al esposo inconverso le gusta la cerveza, ¿no? Y entonces ya con unos tragos encima le dice a la esposa: veme a traer unas cervezas. Y entonces, ¿qué va a hacer la esposa? Híjole, qué detalle tan más duro, ¿no? Pero la esposa tiene que de alguna manera sujetarse a la voluntad de Dios. Amado esposo, con todo respeto, yo te amo y te bendigo, pero mira, la Biblia dice que no nos embriaguemos con vino, antes bien ser llenos de ¿qué? Ya me vas a salir con tus cosas otra vez, y se enciende el marido, ¿no? Bueno, quiero decirte que aún ahí tu blanda respuesta calma la ira de tu marido.
De verdad, es que Dios respalda a las hermanas cuando el marido les está pidiendo que hagan algo que las lleve a pecar contra Dios. Y Dios las respalda y las guarda. Y entonces ellas pueden aprender a cumplir su función de estar sometidas, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Sometidas a cualquier responsabilidad, ¿verdad?, que esté conforme a la voluntad de Dios. Si el marido te quiere comprometer tu lealtad para ponerla en contra de Dios, no estás obligada a obedecerlo. Ahora, tenemos que aprender a pedirle sabiduría a Dios, aún en esto. Y la gracia y la sabiduría de Dios te va a ser dada cuando te encuentres con una situación como esta. La mujer puede cumplir cualquier función y cualquier responsabilidad en la sociedad, pero si ha aceptado delante de Dios la responsabilidad del matrimonio y de una familia, quiero decirles que estas deben de ser su primera actividad. Sí, la mujer puede estar a lo mejor sirviendo en la sociedad o en algún otro grupo, ¿no?, de cualquier trabajo, pero antes de eso, la mujer, no olvidemos que aceptó delante de Dios la responsabilidad de comprometerse en su matrimonio y en su familia. Y esa es su primera función de responsabilidad, tener su casa en orden. Sí, porque si no, imagínate, si tiene un desorden en la casa, pero quiere poner orden allá en el grupo de amigas, pues como por ahí dice, ¿no? Candil de la calle y oscuridad de ¿qué dice? De la casa, ¿verdad? Hasta se lo sabe. Entonces, el carácter de la sumisión, fíjense bien, debe de ocurrir dentro de un contexto de amor. Y cuando es así, no es gravoso ni humillante, sino más bien es algo que honra a la mujer. ¿Por qué? Porque cuando hay amor, ¿sí?, y cuando hay de parte de Dios el estar resolviendo las situaciones como la palabra de Dios nos manda, entonces eso no causa algo gravoso en el corazón de la esposa, ni humillante, sino que al contrario, voluntariamente se somete. Y eso lo lleva a ser una mujer honrosa o una mujer que teme a Dios y obedece sus mandamientos. Vayamos a Proverbios 31:30 y con esto terminamos. Proverbios 31:30. Fíjense, dice así: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será ¿qué? Una mujer que se somete a su marido, siempre en todo lo que esté conforme a la voluntad de Dios, es una mujer que teme a Jehová. Y esa mujer será alabada. Fíjense, a mí me llama la atención porque hace ratito yo pude ver cómo Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hay momentos en que mi esposa a veces ella busca complacerme, ¿no?, en darme de comer, y me pregunta, ¿y qué se te antoja? Y le digo, no, bueno, si tú me dices que se me antoja, pues yo en la mañana le dije, a mí se me antojan unos chilaquiles con un bistec. Y bueno, gracias a Dios me dice, oye, ¿le puedo hacer los chilaquiles pero con huevo? Le digo, adelante, no te preocupes, es válido, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? ¿Qué me deja ver eso, no? Que es una mujer que se somete. Es una mujer que teme a Jehová, que sabe sus responsabilidades. Y esa mujer, ¿qué dice? Será alabada por Dios. Dios permitirá que otras mujeres se den cuenta de cómo es ella y van a decir, no, es que
busca agradar a su marido y le obedece. Yo quiero decirles que, pues sí, realmente mi esposa ha aprendido a someterse, gracias a Dios, a mi autoridad, y pues ha sido una bendición para nosotros nuestro matrimonio, ¿verdad? Porque podemos de alguna manera ir saliendo adelante, madurando en esta parte, y pues yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que ha sido sensible a la voluntad de Dios. Entonces, esto es verdad, ¿no? La mujer que teme a Jehová será alabada. Y es verdad que una mujer puede tener mucho atractivo físico, sí, pero también puede tener, ¿de qué le sirve si tiene poco sentido común? O sea, digamos, ¿de qué le sirve su atractivo físico si no sabe utilizar el sentido común? O puede ser muy hermosa, pero también puede ser muy torpe, ¿sí? Entonces, la mujer que teme a Jehová es mejor, hermanos. ¿Por qué? Porque será honrada por su carácter y su diligencia en obedecer ¿a quién? Al Señor. Y cuando, fíjense, cuando, como dice ahí, ¿no?, los ancianos de la ciudad se reúnen en público, la alaban. ¿Por qué? Por sus acciones. Se dan cuenta de que esa mujer es una mujer temerosa de Dios, que se da a respetar. Una mujer que sirve a Dios, una mujer que busca tener su casa en orden decentemente y también servir a Dios al mismo tiempo. Esa será una mujer alabada. De verdad, y que es algo muy hermoso. Pero tristemente a veces nos encontramos con situaciones donde la mujer es así, temerosa de Dios, y se sujeta a Dios, pero el varón no quiere nada con Dios. Pero también hay casos donde el varón está cumpliendo con su responsabilidad de ser cabeza, y la mujer de plano no tiene ni tantito temor de Dios. Por eso es que Pablo está dando el consejo para que entremos en un equilibrio, en una madurez en el matrimonio, de que las esposas conozcan su función de estar sujetas voluntariamente a su marido, así como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pues vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza que el Señor nos ha bendecido en esta noche, y pues vamos a rogarle a Dios que nos ayude a poner por obra todo esto, ¿verdad?, que nos habla. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, queremos agradecerte en esta noche este tiempo que nos has dado de estar en tu presencia y de recibir el consejo sabio de tu palabra, Padre. Gracias porque has hablado firmemente a los corazones de mis hermanas que están casadas, y que tú les ordenas a que estén sujetas a sus propios maridos, que se sometan voluntariamente a obedecerlos con sumisión, Señor, a sus maridos en todo lo que conlleva y que esté conforme a tu voluntad, Padre. Gracias por la vida de mis hermanas. Gracias porque tú estás obrando en sus corazones. Tú estás llevando la obra perfecta, Señor, tuya en ellas. Y también, Señor, te pido por los que son maridos, esposos, cabezas de la mujer, que, Señor, también sigamos sometiéndonos nosotros voluntariamente a la sujeción de tu palabra, mi Señor y Salvador Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos también a ser esos líderes, esos siervos tuyos, Señor, que verdaderamente estemos, Señor, nosotros llevando a cabo el servicio que tú nos has mandado a realizar en el matrimonio, de ser esa protección, de ser ese sustento a nuestras esposas, de arrastrarlas con nuestro ejemplo a servir, Señor, a ti. Y, Señor, que tu nombre, Señor, sea glorificado, que demos testimonio como ese matrimonio de Zacarías y Elizabeth, que eran un matrimonio, Señor, que te servían verdaderamente, Padre. Un matrimonio justo delante de ti, que andaban irreprensibles en todos tus mandamientos y ordenanzas. Así nosotros queremos también, Señor, vivir en este tiempo. Ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanas. Si alguna hay en su corazón alguna
situación de que no logra comprender y entender bien la sujeción al marido, alumbra los ojos de su entendimiento, Padre, que ella pueda ser entendida en tu perfecta voluntad y que, Señor, tu nombre sea exaltado en su vida. Gracias por su vida, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Que el Señor nos bendiga y pues estamos para servirles en los teléfonos que aparecen en los anuncios también. Si alguien tiene alguna necesidad o consejería o ministración o alguna petición de oración, se pueden comunicar al teléfono que aparece en los anuncios. Y bueno, pues primeramente Dios, nos vemos el próximo sábado en la vida matrimonial, sábado a las 8 de la noche, ¿verdad? La vida matrimonial. Sí. Por ahí compartan esta enseñanza, envíen el anuncio también a otras personas que están necesitando también escuchar la palabra de Dios en estos tiempos difíciles, donde muchos matrimonios también necesitan pues ser rescatados por el Señor. Cuídense mucho, que Dios les bendiga y estamos para servirles.